Puedo considerar el día de ese descubrimiento como uno de los más afortunados de mi vida. Y quienes saben por experiencia tener éxito en una empresa larga y penosa más allá de lo esperado son los únicos que pueden imaginar la alegría que me dominó al penetrar, como primero de todos los hombres que actualmente viven en el globo, en uno de los más hermosos y vastos monumentos del antiguo Egipto. En un monumento que se habría perdido para el mundo y que está tan bien conservado que se diría que acababan de terminarlo poco antes de nuestra entrada. La tumba de Seti I fue descubierta por Belzoni, Giambattista Belzoni, el 16 de octubre de 1817. Este personaje, bastante conocido e importante, era un explorador italiano, ingeniero, de hecho fue a Egipto a hacer unos trabajos, y que también había trabajado como forzudo de circo. De hecho, esta imagen tan llamativa que tiene se debe a que era muy alto, era forzudo, había trabajado como forzudo de circo, un personaje peculiar que cuando viaja a Egipto pues bueno, le gusta mucho lo que ve, hace muchos descubrimientos. De hecho, si habéis ido a Egipto habréis podido ver su nombre quizás grabado en muchos sitios, en la pirámide de Kefren, en el Ramesseum, por varios sitios. Y en esta tumba, esta maravillosa tumba del Valle de los Reyes, fue también uno de sus descubrimientos. Si escuchamos en boca de él, en la intro del vídeo, esas palabras, cómo narra lo maravilloso que debió ser hacer ese descubrimiento, pues ese es Giambattista Belzoni, descubridor de la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes. Pero vamos a centrarnos en Seti I. ¿Quién fue Seti I? Pues Seti I fue el segundo faraón de la 19ª dinastía. Dinastía que se engloba también dentro del Reino Nuevo, este Reino Nuevo que empezó con la 18 dinastía. El Reino Nuevo, si hay estos tres grandes reinos que vemos en Egipto, el antiguo, el medio y el nuevo, pues es el nuevo el único que se llega a considerar como imperio. Cuando hablamos del imperio egipcio, estamos hablando del Reino Nuevo, o también denominado, obviamente, Imperio Nuevo. Bien, pues Seti I sería hijo de Ramsés II, que es quien funda la 19ª dinastía. Pero vamos a ver un poco cómo había acabado esta 18 dinastía. Esta 18 dinastía empezada por los Ahmósidas, por ese Ahmose, el primer faraón que expulsa a los Hicsos con su gran madre Ajotep, de la que hemos hablado aquí en el canal. Seguirían grandísimos faraones en la 18 como Hatshepsut, como Tutmosis III, el gran conquistador, como Amenhotep III, padre de Amenhotep IV Ajenatón, que ya Ajenatón y Nefertiti, hablamos de esta época de ruptura, esta época de Amarna, donde ya empieza este declive. Tutankamón sería, digamos, el último faraón de sangre real de la dinastía 18, pero no el último faraón de la 18 dinastía, porque a Tutankamón le sucedería muy brevemente, pues no sé si fueron 3, 4 o 5 años, Ay, este personaje que hablábamos que casi seguro era el padre de la propia Nefertiti. Este Ay, que habíamos dicho que era un hijo también de Yuya y Tuya, este matrimonio tan influyente que fue enterrado en el Valle de los Reyes, en unas ataúdes muy grandes, muy largos, que estaban en el Cairo expuestos junto a sus momias. Bien, pues Yuya y Tuya
tuvieron a Tilly, esa gran esposa real de Amenhotep III, tuvieron también a Ay. Entonces Ay, ¿quién sería? Ese cuñado de Amenhotep III, que siendo el cuñado logra a su hija Nefertiti hacer la gran esposa real, sabiendo la importancia de Nefertiti y sabiendo que incluso casi seguro acabó siendo también faraón, esa Neferu Atón de la que hablábamos en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os recomiendo que los veáis. Y luego él, esa ambición, quién sabe, pues eso ya es nuestra especulación, pero yo siempre me lo he imaginado como un hombre ambicioso, logra incluso ser el mismo, ya muy mayor, faraón, a la muerte repentina y prematura de Tutankamón. Pues a ese Ay le sucede otro personaje también de esa época, de ese final de la 18 dinastía, que sería Horemheb. Horemheb, como jefe de los ejércitos, como general del ejército de Tutankamón, sucedería a ese breve reinado de Ay tras Tutankamón. Y adivinéis con quién se casa Horemheb y hace gran esposa real, pues a otra de las hijas de Ay. Bien, Horemheb sería ya sí el último faraón de la 18 dinastía, de esta gloriosa dinastía tan importantísima en la historia del Antiguo Egipto. No de sangre real, porque el último de sangre sería Tutankamón, pero sí sería el último faraón, sin ser directamente pariente o digamos de la sangre real de los reyes y reinas de la dinastía 18. Vale, pues ahora empezaría la dinastía 19 con Ramsés I. Ramsés I sería el primer faraón de la 19 dinastía, pero que reinaría muy poquito tiempo. Fue también un reinado fugaz, prácticamente 1 o 2 años. Y ahí ya a ese Ramsés I le sucedería Seti I, padre de Ramsés II el Grande. ¿Y de dónde sale este Ramsés I, este primer faraón, aunque muy brevemente, de la 19 dinastía, el padre de Seti I? Pues, como bien hemos dicho, este último faraón de la 18ª dinastía, Horemheb, general del ejército de Tutankamón, tiene un secretario de nombre Senentawi, que después es sustituido por un tal Ramsés, Parramedu o Ramsés. Vale, ¿y este Ramsés de dónde viene? Que aparece como escriba, lo podemos ver en el 10º pilono del templo de Karnak como escriba este Ramsés. Y en una estela, la denominada estela de Chicago, podemos ver algunos de los familiares más directos de este Ramsés I, fundador de la 19ª dinastía. Y por lo que vemos en la estela, es una familia, digamos, con un origen militar, que son de la zona de Avaris. Esta vez ya no son tebanos, sino que vienen del norte, de la zona de Avaris, en el delta, la zona que también había sido anteriormente donde habían dominado un poco los Hyksos, precisamente. Y esta familia de Ramsés I, que tiene un claro origen militar, lleva, curiosamente, en muchos de los nombres al dios Set. Digamos, Set, este dios aparentemente podemos ver como negativo, aunque no siempre es negativo en el Antiguo Egipto, pero sí que sería el que asesina a su hermano. Set asesina a Osiris, su hermano, y bueno, pero es un dios que también está asociado al desierto, también está asociado a la guerra y también está asociado precisamente a esa zona del norte de Avaris, antiguamente también con los Hyksos. Entonces, esta familia de origen o con unas claras connotaciones militares de la zona del norte de Avaris, con este nombre Set en sus nombres, pues en esta estela de Chicago, donde vemos a estos familiares de Ramsés II, vemos en primera instancia a un tal Seti, con este nombre de Set, a su lado está un hermano de Seti y luego estaría el hijo de Seti. Este hijo de Seti sería Ramsés I, que, como hemos dicho, había estado, digamos, como de secretario de ayudante de Horemheb. Entonces, Ramsés I va a ser el primer faraón de esta denominada nueva dinastía, 19 dinastía de también el Reino Nuevo. Este es Ramsés I,
va a gobernar prácticamente 1 o 2 años, o sea, va a ser visto y no visto, muy fugaz. Y le va a suceder su hijo que sí que va a ser ya uno de los grandes faraones del Reino Nuevo y de Egipto, como lo es Seti I, el protagonista de hoy, el que tiene una de las, digamos, probablemente de las mejores, si no la mejor, tumbas, no solo en el Valle de los Reyes, sino en todo Egipto. La tumba de Seti I es impresionante, es un espectáculo que si no habéis estado os recomiendo que vayáis. No entra, digamos, en la entrada de lo que es el Valle de los Reyes, que te entran 3 o 4 tumbas que son las principales que están en el pasillo según entras, pero hay otras a las que puedes acceder. La de Seti I es un poquito cara, suelen ser unos 50 euros al cambio, pero vamos, vale la pena cada euro si vais a Egipto visitar la gran tumba de Seti I con ese techo abovedado astronómico, una maravilla. Ramsés I también tiene una tumba en el Valle de los Reyes, que es la KV-16, quedó un poco inacabada. Digamos que el reinado de Ramsés I, como hemos dicho, es muy breve. Fue descubierta también por Belzoni y luego Belzoni descubrió la de su padre, que es la KV-17. KV es digamos, las siglas de Kings Valley, Valle de los Reyes, y el número de cada tumba pues va asociado a ese KV. En este caso la KV-17 sería la de Seti I. Como hemos dicho, Ramsés I fue un ayudante, un secretario de Horemheb, porque aparece como escriba, pero es en su familia, digamos esta familia procedente de Avaris militares, en el que en el centro estaría su padre Seti, un hombre que se llamó Seti, no Seti I, que será ya faraón, el hijo de Ramsés I, pero el padre de Ramsés I fue jefe de las tropas del Señor de las Dos Tierras, es decir, pues, probablemente de Horemheb fue capitán, digamos, un general de las tropas, un gran militar. Entonces Ramsés I era escriba, era secretario, pero su padre sí que era este militar, jefe de las tropas del Señor de las Dos Tierras, es decir, del faraón, y que llega con la muerte de Horemheb a sucederle en el trono y a convertirse en este primer faraón de la 19ª dinastía, una dinastía también muy importante en este reino nuevo. Belzoni, este gran personaje tan pintoresco, del cual hablaremos probablemente en vídeos posteriores, donde hablaremos de estos personajes importantes y grandes egiptólogos de esta época, como hemos dicho, el 16 de octubre del 1817 descubre esta grandeza, esta tumba tan maravillosa que es la de Seti I, una tumba que ya prácticamente desde la entrada hasta que llegamos a la cámara sepulcral va a estar decorada. La tumba de Seti I, en el Valle de los Reyes, denominada KV-17, es una de las tumbas más grandes y bonitas y espectaculares que podremos ver en el Valle de los Reyes y en todo Egipto. La tumba está decorada casi en su totalidad, desde la entrada hasta que llegamos a la cámara sepulcral. En ella podemos ver pasajes de la letanía de Ra, del Amduat, del libro de las puertas. Podemos ver toda la zona de pilares con divinidades recibiendo al faraón Seti I. Podemos ver el denominado sepulcro de Osiris. Cuando llegamos a la cámara sepulcral, allí podemos ver de nuevo el libro de las puertas, el Duat, el impresionante techo astronómico, escenas del libro de la vaca celeste, y en esa pared donde podemos ver la hora 1 del Amduat, en la parte más abajo vemos una maravillosa escena de la apertura de la boca. Vemos a Anubis haciéndole la apertura de la boca a Osiris, esa apertura, ese ritual que devolvería los sentidos al difunto. En este maravilloso hallazgo de Belzoni, en esta tumba aparecieron también estatuas de madera de hasta 1,20 m de altura, useptis, cerámicas, maderas e incluso un toro embalsamado.
en este maravilloso techo abovedado que nos recuerda a la bóveda celeste, podemos ver las constelaciones boreales y las constelaciones de Canales. Podemos ver en un lado un grupo de estrellas que serían las estrellas horarias. También podemos ver los planetas exteriores representados con divinidades con cabeza de halcón. Y también los dos planetas interiores, Mercurio y Venus. En las constelaciones boreales podemos ver a Mesgetiu, el toro, que vendría a representar la Osa Mayor. También estaría Isis Yamet, la gran hipopótama. Anu, el dios halcón. El león sería ese divino león, que probablemente correspondería con nuestro Leo. Y debajo del león vemos un cocodrilo, que probablemente estaría representando la constelación de Hidra. Belzoni descubre también, al descubrir esta tumba, el sarcófago de Seti I, un sarcófago maravilloso de calcita que tiene varios pasajes del libro de las puertas. El sarcófago actualmente fue llevado a Londres, está en el Museo de Soane. Pues como hemos dicho, el sarcófago estaba ahí cuando Belzoni lo descubre. Lo que no estaba es la momia de Seti I. La momia, no sé si conocéis la historia, es una historia apasionante a la que probablemente voy a dedicar un vídeo porque es una historia maravillosa que me encanta contar. Es una de mis historias favoritas y descubrimientos. La momia de Seti I, al igual que la mayoría de momias reales que hoy vemos, muchísimas de ellas, como la que vemos en la famosa cabalgata de momias, fueron descubiertas en el escondrijo de Deir el-Bahari. El escondrijo de Deir el-Bahari es un lugar donde sacerdotes de la dinastía 21, ya que evidentemente los saqueos ya eran cosa común en el antiguo Egipto, no es una cosa de tiempos más recientes, pues para proteger, digamos, lo que es la momia de los faraones o esas momias reales, las llevan y las esconden en esta cueva, podemos decir, o es hacia adentro, que se encuentra en Deir el-Bahari. Este escondrijo de el-Bahari pues fue descubierto por la familia Abderrasul y hay una historia pues muy interesante ahí que contar, y la tumba de Seti I era una de ellas, una de esas momias reales escondidas en ese escondrijo. Por eso la momia no estaba, es decir, la momia llevaba ya desde la dinastía 21 en el escondrijo de el-Bahari, es decir, estuvo más tiempo en ese escondrijo de lo que estuvo la momia en su tumba original construida para él. Este techo abovedado astronómico es el primero que vamos a ver en el Valle de los Reyes, pero no es el primer techo astronómico de Egipto, porque si nos vamos un poquito antes, dinastía 18, en el reinado de Hatshepsut, tenemos a un personaje muy importante llamado Senenmut. Senenmut fue un funcionario, un alto funcionario y arquitecto, de hecho es el arquitecto que diseñó el famoso templo de millones de años de Hatshepsut en Deir el-Bahari, bueno, que además también muy posiblemente no simplemente fuera un funcionario y un arquitecto, sino que es probable que fuese su amante e incluso padre de su hija Neferura, de la cual era tutor, y hay famosas estatuas de él con la niña, con la hija de Hatshepsut. Pues este Senenmut tiene una tumba maravillosa donde tiene un techo astronómico fantástico. Sí que es diferente en los techos astronómicos que hemos visto antes en Egipto o que vamos a ver después. Normalmente están en superficies, en techos planos. Lo especial y lo increíble, digamos lo asombroso y maravilloso de esta tumba es que el techo está abovedado, es decir, está como imitando precisamente esa bóveda celeste. Es algo que impresiona mucho. Si bien es cierto que había techos astronómicos, pero diferentes, es decir, en un techo plano, este maravilloso techo astronómico abovedado, imitando esta bóveda celeste seguramente que vemos por primera vez en el Valle de los Reyes,
Sí que a lo mejor está un poco inspirado este elemento arquitectónico, lo hemos visto, por ejemplo, mucho antes. Nos vamos al Reino Antiguo, por ejemplo, la pirámide de Menkaura, bueno, bueno, sabéis Keops-Kefren y Micerinos, las famosas pirámides. Keops-Kefren y Micerinos sería en griego. La de Micerinos, que en egipcio sería Menkaura. Menkaura viene a significar, si men sería eterno, kau es el plural de ka, los kas, digamos, es uno de los elementos, digamos, es como la fuerza vital. Sabéis que para los egipcios estábamos divididos en diferentes partes, el corazón Ib, el Ka, el Ba, la sombra, que probablemente también hablaremos de ellos, pues el Ka, que es este símbolo de las dos manitas así. Bueno, normalmente las personas comunes tenían uno, los faraones o dioses tenían muchos Kas. Entonces, el sufijo u, que es como digamos el plural, men eterno, kau, los kau, ra, de ra. Entonces, menkaura etimológicamente sería algo así como eterno, como los ka de ra. Pues este faraón Micerinos o Menkaura, en su pirámide, que digamos es la más pequeñita de las tres famosas pirámides que hay en Giza, en la explanada de Giza, sí que en su cámara sepulcral tiene un techo, digamos, abovedado, con esta forma que nos recuerda al techo abovedado astronómico de la tumba de Seti I. Luego ya en el Reino Antiguo, la siguiente dinastía, la quinta dinastía, con el faraón Unas, vamos a ver por primera vez las pirámides con textos. Los textos de las pirámides aparecen ya en la quinta dinastía, con Unas. Y ahí una cosa curiosa que aparece también es en esos... aparte de esos de las pirámides, vamos a ver estrellitas. Esas estrellitas nos van a recordar, si habéis estado en Egipto, en la dinastía 18 muchísimo, en tumbas, templos, vamos a ver en esas tumbas pintadas también esas famosas estrellitas, que probablemente también a lo mejor se inspiren en el Reino Antiguo. Bueno, y después de este viaje un poco a través de esta maravillosa tumba del Valle de los Reyes, como es la de Seti I, en vídeos posteriores hablaremos del sucesor de Seti I, Ramsés II el Grande, uno de los más famosos faraones de todo el antiguo Egipto, y por supuesto también de su gran esposa real, la gran Nefertari. Nos vemos en el vídeo que viene.